Buenas, mi nombre es Ruth Méndez y les voy a hablar sobre la descripción del problema. En Magangue Bolívar, Tigo enfrenta desafíos en su estructura salarial que afectan la satisfacción laboral y la competitividad. La percepción de desigualdad salarial y la falta de transparencia en la comunicación de criterios salariales generan descontento y desmotivación. La retención de talento es crítica en un mercado laboral competitivo y la empresa debe adaptarse a las condiciones del mercado para ajustar su estructura salarial y mantener su posición. Buenas, mi nombre es María Aguirre. Hoy les voy a hablar sobre la justificación de nuestro TC de gerencia de sueldos y salarios. El estudio de la estructura salarial de Tigo en Magangue resulta fundamental porque permite conocer cómo esta empresa puede motivar y retener mejor a sus empleados, para así mejorar su satisfacción. También proporciona el conocimiento necesario para detectar zonas de mejoras con la finalidad de preparar la competitividad en el mercado del trabajo. Asegura que las remuneraciones sean justas para los trabajadores y acordes a sus normativas. Considerando todos estos aspectos, se forma un ambiente laboral más positivo, mejora la productividad, también se incrementa la rentabilidad de las propias empresas. Ahora les voy a hablar sobre los objetivos. Nuestro primer objetivo es el general. Es analizar la estructura salarial de Tigo en Magangue Bolívar para identificar oportunidades de mejora que optimicen la competitividad salarial y el bienestar de sus empleados. Los objetivos específicos, como bien sabemos, son objetivos para alcanzar este objetivo general, o sea, son estrategias. Una de ellas es describir la estructura salarial actual de Tigo en Magangue, incluyendo los diferentes niveles y roles dentro de la organización. El segundo objetivo específico es identificar fortalezas y debilidades en los esquemas de compensación, analizando la percepción de los empleados sobre su remuneración. El tercer objetivo es proponer recomendaciones para mejorar la estructura salarial de la empresa, basadas en los hallazgos del análisis y las mejoras prácticas del sector. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Angeli Sarcos y yo les voy a estar hablando sobre la descripción detallada de la solución planteada. Bueno, para abordar esta problemática es necesario implementar una estrategia integral basada en los siguientes aspectos. El primer aspecto que vamos a abordar es la revisión y actualización de escalas salariales. Esto quiere decir que se va a implementar que vamos a crear tablas salariales ajustadas que reflejen niveles de responsabilidad, así como también de competencias, asegurando también la equidad interna y la competitividad externa. Bueno, crear estas tablas implica realizar un análisis exhaustivo de roles y también de responsabilidades de cada puesto, así como también habilidades. El segundo aspecto es el análisis de mercado. Dentro de este aspecto debemos utilizar estudios de mercado para validar la posición salarial de la empresa Tigo frente a otras empresas del sector. Esto incluye también la recopilación de datos de salario, beneficios, así como también condiciones laborales de competidores directos, lo que permitirá a Tigo posicionarse adecuadamente en el mercado. Y tenemos como tercer aspecto incentivos y beneficios. Dentro de este aspecto debemos incorporar beneficios adicionales como bonos de productividad y programas de reconocimiento que complementen el salario base. Estos incentivos pueden ser clave para motivar a los empleados y fomentar un ambiente de trabajo positivo. Además de estos incentivos se pueden considerar beneficios no monetarios como también horas flexibles o programas de bienestar. Como cuarto aspecto tenemos la comunicación transparente. Esto quiere decir que se debe garantizar una política de comprensión y comunicación frecuente hacia los empleados. Esto incluye la creación de canales de comunicación donde los empleados comuniquen sus inquietudes. Bueno, y por último tenemos el quinto aspecto, que es evaluación y seguimiento continuo. Esto quiere decir que se deben establecer indicadores y revisión periódicas para asegurar que la estructura salarial sea dinámica, así como también responda a cambios del mercado. Esto implica la creación de un comité de revisión salarial que se reúna regularmente para evaluar efectivamente de la estructura salarial y realizar ajustes que sean necesarios. Gracias. Hola, mi nombre es Dulce María Beltrán Parela y hoy les voy a hablar un poco acerca de los resultados obtenidos en el trabajo. Este apartado presenta los resultados obtenidos tras el análisis exhaustivo de la estructura salarial de Tigo en Magangue Bolívar.
Se incluyen tablas que resumen los rangos salariales internos, la comparación frente a otras empresas del sector en la región y la percepción de los empleados sobre la compensación recibida. Estas evidencias cuantitativas permiten fundamentar las conclusiones y recomendaciones finales. Primero, rango salarial interno por cargos en Tigo Magangué. La siguiente tabla ilustra los rangos de salario mensual que actualmente se manejan para los cargos más relevantes en la empresa. Se aprecia que la estructura salarial considera niveles progresivos relacionados con la responsabilidad y la experiencia. Estos rangos salariales se dividen en tres: salario mínimo, salario promedio y salario máximo. Dentro de los cargos tenemos de primero el asesor comercial, que en el salario mínimo se está ganando 1.200.000, salario promedio 1.450.000 y salario máximo de 1.700.000. De segundo cargo tenemos técnico de soporte. Salario mínimo se está ganando 1.300.000, salario promedio 1.600.000 y salario máximo 1.900.000. De tercero tenemos analista de operaciones, que salario mínimo sería de 1.800.000, salario promedio de 2.100.000 y salario máximo de 2.500.000. Por cuarto tendríamos el coordinador. En salario mínimo se estaría ganando 2.500.000, en el salario promedio 2.900.000 y en el salario máximo 3.400.000. Y por último tenemos al gerente de ventas. Salario mínimo de 4 millones, salario promedio de 4.500.000 y el salario máximo de 5.200.000. Si bien la estructura está segmentada adecuadamente para reflejar diferentes niveles, los salarios mínimos se encuentran cerca del salario mínimo legal, lo que puede influir en la percepción de valor del trabajo, especialmente en cargos iniciales o de menor responsabilidad. Bueno, mi nombre es Cindy Paula López Morales y en este video voy a explicar la tabla comparativa de salarios entre la empresa Tigo y otras compañías del servicio de telecomunicaciones en Magangué, como Claro, Movistar y ETV. Esta tabla forma parte del análisis de la estructura salarial de Tigo y nos permite ver cómo se posiciona esta empresa frente a sus competidores en cuanto a sueldos ofrecidos para distintos cargos clave. Bueno, comencemos. Asesor comercial. Tigo paga un salario promedio de 1.450.000, lo cual es más que Claro, que es 1.400.000, y más que ETV, que es 1.420.000, pero menos que Movistar, que ofrece 1.480.000. Esto muestra que Tigo está bien posicionado, aunque no es mejor pagador en este cargo. Técnico de soporte. Tigo ofrece 1.600.000, que es el salario más alto comparado con Claro, que es 1.550.000. Movistar, que es 1.580.000 y ETV, que es 1.560.000. Analista de operaciones. Tigo paga 2.100.000, mientras que Claro paga 2 millones. Movistar, que paga 2.150.000 y ETV, que paga 2.050.000. En este caso Movistar ofrece un poco más, pero Tigo está por encima de Claro y ETV. Coordinador regional. Tigo ofrece 2.900.000, que es más que Claro, que es 2.800.000, y ETV, que es 2.050.000, pero menos que Movistar, que paga 3 millones. Aquí Tigo es muy cerca del primero, lo cual sigue siendo competitivo. Gerente de ventas. Tigo paga 4.500.000, que es más que Claro, que paga 4.300.000, y ETV, que paga 4.400.000, pero menos que Movistar, que ofrece 4.700.000. Aunque no lidera, Tigo sigue ofreciendo un salario bastante alto para este cargo. Relacionado con la estructura salarial. Junto con la comparación salarial, se recolectaron datos sobre la percepción de los empleados respecto al sistema de compensación y su impacto en la permanencia de la empresa. Los resultados revelantes se resumen en la siguiente tabla. En la tabla tenemos como título indicadores del clima laboral y la rotación. Aquí está dividida en tres partes, que es indicador, el valor que se maneja por porcentaje y la interpretación. En la primera línea del indicador tenemos como la certificación con la compensación, que es un valor de un 68%, y la interpretación es moderada la satisfacción, oportunidad para mejorar. En la segunda tenemos la rotación anual voluntaria, que es un 15% de valor y la interpretación lleva un leve incremento en comparación a promedios sectorial al 10%. En la tercera línea tenemos la percepción de equidad salarial, que lleva un 60% en el valor y en la interpretación lleva un 40% que percibe la inequidad salarial.
Y por último en la tabla tenemos la transparencia en política salarial, que es un 55%. La interpretación es que es baja transparencia según los empleados. Aunque el 68% de los empleados están moderadamente satisfechos, con un 40% percibe la inequidad salarial, contribuyendo a una rotación anual de un 15% superior al promedio salarial. La baja transparencia, un 55%, en la política salarial sugiere una falta de comunicación que alimenta la desconfianza y el descontento. Muchas gracias. Conclusión. La evaluación de la estructura salarial de Tigo, ubicada en Mangue, indica que si esta empresa está implementada con una política salarial que pueda ser considerada competitiva y adecuada a las necesidades del mercado, tampoco deja de ser una oportunidad de mejora en términos de aspectos como son la transparencia, la equidad interna o la revisión periódica de las escalas salariales. Llevar a cabo todas estas acciones permite mejorar dichos aspectos, lo cual ayudará también a motivar, a satisfacer al talento humano, a incrementar la productividad y a fortalecer la posición competitiva de Tigo en el mercado local. Sin lugar a duda, una estructura salarial coherentemente diseñada y bien comunicada es fundamental para el crecimiento sostenido, ya que esto permite a las organizaciones para cumplir con todas sus expectativas, con las expectativas de los empleados y con las expectativas de las propias empresas.